Bienvenidos a su programa El Poder de la Fe. Los saluda desde Lima, Perú, el pastor Jorge Lautantalián. Es un gusto poder entrar a sus hogares, pero vamos a entrar a un maravilloso mundo, el maravilloso y poderoso mundo de la fe. La presencia de Dios en nuestras vidas, el conocer a Dios, el ser transformados de gloria en gloria a través del conocimiento y el entendimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué importante es conocer y entender. La presencia del Espíritu Santo en este lugar, pedimos a Dios que Él quiere sus hogares, sus vidas, sus familias y que podamos recibir espíritu de sabiduría, revelación y entendimiento. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amar a Dios también tiene que ver con amar la palabra de Dios. Conocer a Dios tiene que ver con entender y conocer a través de la palabra de Dios. Nosotros, los creyentes, los cristianos, creemos y confiamos en que la Biblia es la palabra de Dios y nuestra fe está fundada en el conocimiento de la verdad bíblica. Nada es imposible para el que cree. La fe es el estilo de vida que Dios nos ha dado. Dios en su inmenso amor, en su gran bondad, Él decidió crear al hombre a su imagen y semejanza y luego empezó a transmitirle al hombre su estilo de vida que se llama fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es innecesario para todos nosotros entender y conocer los principios de la fe que está basado en el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, el amor de un Padre dando a sus hijos entendimiento y conocimiento para que ellos hereden de su Padre un estilo de vida. El cristianismo es el estilo de vida dado por Dios, heredado para los que son hijos de Dios. Por eso cuando dice, nada es imposible para el que cree, nada, habla de ser todopoderoso. Dios es todopoderoso, eterno. Dios es un Dios de fe. Él cree lo que Él dice en su palabra y cuando Dios habla, inmediatamente todo es creado. Nos hizo a su imagen y semejanza, nos entregó su señorío. El hombre lo perdió, mas Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, el verbo hecho hombre, vino acá como un hombre para como hombre enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos del poder de la fe, es el poder dado intrínsecamente en la palabra de Dios para que cuando creamos su palabra, identificados primero como hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, salgamos y hagamos las mismas cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Cuando vino Jesús a este mundo, Él vino a predicar y enseñar. Dice, donde quiera que iba, Capernaum se escondía en tinieblas, vio gran luz cuando Jesús empezó a predicar y enseñar. Y después de predicar y enseñar, Jesús sanó a los enfermos, echó fuera demonios, calmó vientos, calmó tempestades, multiplicó panes y peces. Toda esa Biblia llena de milagros, señales y prodigios es la vida que Jesús manifestó aquí en la tierra. Y nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nos fue sellado por el Espíritu Santo un sello que dice que somos hijos de Dios Altísimo. Y como hijos de Dios, nuestra vida, hecha a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser una vida de fe. Una vida de un hijo que aprende de su padre la enseñanza, tal como su padre camina, así caminan los hijos. Por eso uno de los nombres de Jesús es Padre Eterno. Porque Jesús vino como el Salvador, como el Cristo, Jesucristo el Señor y Salvador. Vino como el Padre. Muéstranos al Padre, pero me habéis visto. Y él mismo dijo, es necesario que vea al Padre para enviarles al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros, está morando en nuestro corazón, está morando en nosotros para formar, crear y manifestar la misma vida de Dios a través de nuestra fe. Por eso dice, para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Así que con mucho ánimo, yo les quiero transmitir este día el mensaje que uno necesita. El mensaje que es diferente a todos los que habías recibido. Ese mensaje lo trajo Jesús cuando vino a este mundo. El hombre vivía limitado a sus recursos naturales, limitado a sus sentidos naturales, no tenía una esperanza más que vivir todo lo que pueda vivir, ser un superviviente hasta que la muerte lo alcance.
pero vino Jesús y dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús trajo la vida eterna. Todo aquel que ha creído en Jesucristo y lo ha recibido como Señor y Salvador ha sido sellado por el Espíritu Santo para tener una vida eterna, una vida sin fin. Ese estilo de vida lo vamos a hacer en dos procesos. Primero, en un cuerpo natural, físico. Un día vamos a partir de este cuerpo, pero dice, según la palabra del Señor, que nos espera otro cuerpo, un cuerpo glorificado. Un cuerpo como el que tuvo Jesús cuando resucitó. Podía comer, podía atravesar las paredes. El cuerpo glorioso en Jesucristo es el ejemplo de todo creyente para tener ese cuerpo. Pero la vida de fe es una vida que la vivimos a través de este cuerpo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha sellado y nos declara que somos hijos de Dios Altísimo. Y hijos herederos y coherederos, como dice el libro de Efesios, que estamos sentados a la derecha del Padre en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y al ser un heredero, ¿qué es lo que heredo? Uno piensa en propiedades en el mundo natural, dice propiedades, riquezas, artículos o cosas que uno cree que son valorables. Pero lo que tú recibes realmente es la misma vida de Dios en ti. Hay una canción que dice, tengo la vida de Dios en mí, tengo su habilidad, tengo su naturaleza. Realmente eso es bien cierto. Jesús vino a enseñarnos ese estilo de vida y todo creyente, toda persona que le cree, que ha recibido a Jesús, prepárate. Si tú estás escuchando este programa, prepárate para vivir una vida sobrenatural, la vida de fe. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, es cierto. Todas las cosas están atadas a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y la fe nos muestra una forma de vivir distinta. La fe nos muestra una forma de vivir reinando sobre las circunstancias. Por eso cuando Jesús vino, Él empezó a predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Inmediatamente sanó enfermos, echó fuera demonios, demostró el poder de Dios. Jesús no fue una persona que estaba limitada a lo que este mundo, sus recursos naturales podían darle. Cuando no había que comer, no tenía problemas. Bendijo los alimentos, multiplicó los panes y los peces. Habían 3 panes y 5 peces que un niño tenía. Y con eso, Él dio alimento a 25,000 personas. Y es una linda respuesta. En este tiempo que vivimos, hablamos de una pandemia, hablamos de mucha escasez de alimentos, hablamos de muchas cosas que están sucediendo. Pero la respuesta siempre es el mismo Señor Jesucristo. Y Jesús, ¿quién es? Es la palabra hecha carne. Es la misma palabra de Dios. Entonces, cuando uno cree en el corazón y confiesa con la boca, la palabra de Dios es salvo. Entonces, pero para ello necesita tener fe. Por eso que todos necesitamos una respuesta y la respuesta nos la da la fe en Dios. El creer la palabra de Dios, si medito la palabra de Dios, creo la palabra de Dios y la hablo, entonces el conocimiento de la palabra de Dios establece en mí una forma de pensar, una forma de vivir. Entonces andamos a la luz de la palabra de Dios. Y eso va más allá que una religión. Eso es una condición, es un estilo de vida que está condicionado a los pensamientos de Dios, porque como hijos de Dios tenemos que aprender cómo vive mi Padre. ¿Qué piensa mi padre? ¿Qué me ha enseñado? Porque los hijos heredan de sus padres su forma de pensar, su idioma, su forma de hablar, su forma de andar. Y ser hijo de Dios, cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Mira, observa, presta atención, enfócate bien. Tú no eres cualquier creación, tú no eres un ser más que está flotando en el universo, no eres una hormiguita que está por ahí caminando. Eres un ser especial. Ese ser especial tiene un sello divino. Ese sello divino te habla de una forma de vivir mucho más excelente. Una vida que no se limita a este mundo natural, sino que está por encima de este mundo natural. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La respuesta sería, todo lo puedo en la palabra de Dios que me fortalece, porque Cristo es la palabra de Dios. El Señor nos habló en Marcos 11:22. Tened fe en Dios, dice la Biblia, porque cualquiera que lea esta montaña, este monte, muévete y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Si no creyere que es hecho lo que dice y lo que diga, será hecho. ¡Wow! ¿Tanto poder hay? La palabra de Dios tiene ese poder. Pero la traducción correcta dice así: tengan la misma fe que Dios tiene, la misma fe.
el mismo sentir, el entender, es tan importante. Tengan la misma fe que Dios tiene, porque así como Dios tiene fe en su palabra y cuando Él habla, Él lo crea, nosotros como hijos heredamos el poder de su palabra, el poder que sostiene todo en la palabra del Señor. Entonces, cuando tú crees la palabra y hablas, tiene una trascendencia eterna, impacta. Por eso es el anhelo ardiente de la creación, es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, tengan la misma fe que Dios tiene, porque cualquiera que le diga esta montaña, montaña, muévete, muévete montaña, y échate al fondo del mar, pero no dude en su corazón. La montaña se va a mover. La montaña no solamente es un trozo de tierra, la montaña es mucho más cuando habla de montaña. Habla también de problemas personales, habla de enfermedades, habla de circunstancias emocionales, habla de gente que está poseída con demonios. Habla también de que cuando hay escasez en el mundo, nosotros podemos declarar abundancia y va a haber abundancia. El pueblo de Israel fue llevado al desierto y en el desierto pasó 40 años deambulando en el desierto, pero Dios estaba con ellos. Y en el desierto, cada día tenía que depender de Dios, creerle a Dios, tener fe en Dios, porque cuando uno está en el desierto, pues lo único que depende es que no hay agua para tomar, que voy a tomar, me muero de sed. Y Dios envió una roca que les daba de beber a un promedio de 2 millones de personas. Luego, no había que comer, todos los días Dios llovía maná del cielo. Yo no sé qué va a pasar en un futuro en este mundo que está tan movido, pero sí sé una cosa, querido hermano, hermana, amigo, amiga, escúchame bien, si Dios está en control, no hay de qué temer. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Realmente tú vas a crecer y desarrollarte como una persona de fe? Porque la gente de fe son gente que le cree a Dios, gente que medita en su palabra, que cree que lo que Dios dice es cierto y que puede traer la voluntad de Dios y que se manifieste aquí en la tierra. Porque los creyentes somos creyentes, gente que le cree, gente que tiene fe. Y gente que le cree a Dios tiene el poder de que Dios manifieste su palabra con manifestaciones de gloria aquí donde quiera que vayamos, porque hemos recibido el poder para reinar y gobernar. Jesús habló de un reino, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí con vosotros. Y ese reino está aquí con nosotros, está contigo y conmigo. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño, ¿qué les voy a decir? Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te diga, ¿no? Qué importante es saber que Dios está ahí contigo y que Él te pone palabras en tu boca para que tú las hables. Dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y dice, el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, ¿no? He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arrancar, para derribar. La palabra de Dios puede hacerlo a través de tu fe. Por eso esta vida de fe es sobrenatural. Yo cuando conocí al Señor hace muchos años, me acuerdo, yo pertenecía a un grupo de hombres de negocios del Evangelio completo. Yo mucho pensaba en religión, mi enfoque era un enfoque religioso. Decía, soy católico, eres evangélico. De pronto tuve un encuentro maravilloso con Jesús. El día que Él vino a mi corazón, me abrió mis ojos y mi entendimiento. Y me acuerdo que un día me invitaron a una reunión en la cual yo abrí mi corazón a Jesús y nací de nuevo. Pero empecé a conocer que había un mundo más allá de este mundo natural que hasta ahora había vivido. Ese mundo es el mundo de la fe. Un día por equivocación me invitaron a dar unas palabras. Yo no sabía qué iba a pasar. Solamente que sabía, me unas palabras para que comparta. Yo fui a unas palabras. Yo no conocía mucho el lenguaje cristiano. Cuando dicen vas a compartir la palabra, yo entendía que voy a dar unas palabras de saludo. Total, cuando fui, habían como 2.000, 3.000 personas. Yo nunca había predicado en público, me acuerdo. Y caray, yo, ¿qué hago? ¿Qué digo? No sabía qué decir. Y vi pues carteles que habían puesto, y me han puesto como un gran predicador.
Yo nunca había predicado, nunca había hablado en público. Han pasado tantísimos años de eso, pero ya hasta ahora lo tengo en mi corazón. Recuerdo que tenía que hablar y lo primero que hice fue ante tanta gente. Empecé a tartamudear, no sabía qué decir. ¿Qué les voy a decir? Decía, no tenía palabras para decirles. Pero había algo en mi corazón y mi pensamiento el día que abrí mi corazón a Jesús, que dije que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo creí, en ese instante no tenía que agarrarme, pero la palabra estaba ahí, viva en mi mente y en mi corazón. Lo único que dije fue, mi prédica completa fue esto: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esa fue toda mi prédica. Y después fue, ¿quién quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? De pronto vi que la gente venía de todas partes a pasar adelante y recibían. Hice una oración para que recibieran al Señor como su Salvador. Y empecé a ver una explosión de milagros. Vi a ciegos ver, mudos hablar, paralíticos caminar. Yo solo era testigo de lo que la palabra de Dios había hecho en cada uno de ellos. Pero cuando tú predicas la palabra de Dios y hablas su palabra, esa tiene el poder para hacer lo que ella dice. La Biblia dice que Dios envía su palabra y esta no regresa vacía, va a cumplir el propósito por el cual Dios le envía. Yo le creí al Señor. Le creí y hablé. Hermanos, ¿qué tal explosión de milagros? Todos pasaban a dar testimonio. Yo era el más asombrado, yo observaba, solo era testigo de lo que la palabra de Dios había hecho con cada uno. La fe es nuestro estilo de vida. De ahí en adelante me preparé, estudié, sí, para compartir. Pero esta vida que empecé en ese instante fue creciendo. Porque dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen de Jesucristo. Al leer la Biblia encuentras un mundo maravilloso. Al leer la Biblia encuentras una dimensión distinta a la dimensión de la fe, la dimensión del poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y tú que me estás escuchando, tú has sido llamado, escogido por Dios, para que si le abres tu corazón, Él pueda hacer las mismas cosas que hizo Jesús aquí en la tierra. Porque no lo vas a hacer tú, lo hace el Espíritu Santo por el poder de su palabra a través de tu vida. Si crees en el corazón y confiesas con la boca, conoce la palabra, conoce a la luz de la palabra, a la luz del entendimiento, a la luz de la vida que Jesús vino a enseñarnos. Jesús dijo, las mismas cosas que yo hago en Juan, las mismas cosas que yo hago, las mismas, ustedes también lo van a hacer y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Mira, qué interesante. Jesús te ha escogido, a todo el que cree, nos ha escogido, nos ha llamado para hacer sus mismas cosas. Y si leemos en Marcos 16, 14, dice, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sea salvo, el que no creyere será condenado. Pero también dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre del Señor podemos echar fuera demonios? Claro que sí, Él lo dijo. En el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Pondrán manos enfermos, ellos sanarán. He visto tantas sanidades y milagros en mi andar. He predicado por todo el mundo, más de 24 países. Donde quiera que vaya, en todas las denominaciones, católicas, evangélicas, bautistas, presbiterianas, metodistas, pentecostales, asambleas, donde quiera que haya gente que le crea al Señor, las mismas señales, los mismos prodigios, las mismas sanidades y milagros. Para Él no hay nada imposible. Él es Dios Todopoderoso. El día que yo me casé, vinieron como 1,200 personas a mi matrimonio. Yo tenía dinero para una olla de comidas. Me casé con $150. Y me acuerdo pues que dije, bueno, se servirá la comida hasta que sirva, hasta que alcance. Cuando los que están en la cocina sirviendo fueron a lavar la olla cuando se había acabado y cuando la destaparon la encontraron llena de nuevo. Y salió comida y salió comida y salió comida y sobró la tercera parte de la olla. Ese es nuestro Dios grande y poderoso. Él es el Señor de los milagros.
Es el que gobierna toda su creación. Es el Dios que gobierna todo. Ahora ha venido a morar en nuestros corazones y la vida de fe es ese estilo de vida. Una vida que rompe lo natural. No os conforméis a este mundo, dice, sino transformaos por una renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Romanos 12:2. No te conformes, no nos conformemos. Este programa ha sido dado para que nos transformemos, para que conozcamos, entendamos, para que rompamos toda mente religiosa y entremos en la mente de Cristo, para que entremos en la mente como Dios piensa, para conocer a Dios. Porque todos los creyentes formamos la iglesia del Señor. En este tiempo que no nos podemos ni reunir en un local grande como antes, ahora tenemos que hacer nuestros templos, nuestros cultos en nuestras propias iglesias, casas, con nuestras familias, con nuestros hogares. Entonces, qué buen tiempo para fortalecernos en fe, para buscar el camino que es Cristo, para conocer más lo que Dios te enseña en su palabra. La verdad nos hace libres. Hay esperanza. ¿Me estás escuchando? Sí, hay esperanza. No todo está perdido. La gente cree que ya todo está perdido. La gente está pensando en el fin del mundo. La gente está pensando qué trabajaré, qué comeré, qué será de mí, viviré o no, estaré enfermo o no. Yo te puedo decir una cosa, Jesús es más grande que todas esas circunstancias. Y Jesús mora en nuestros corazones. Y si vive Él en tu corazón, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Créele, solo Él te pide que le creas, que tengas fe, que confíes en Él. Y si hay algo en tu vida que debes de ordenar, pues tienes que ordenarlo. Si hay pecados, pues deja el pecado. Porque el camino empieza con el arrepentimiento. Cuando Él dijo, tengan fe en Dios, tengan la misma fe de Dios, que cualquiera que diga esta montaña se va a mover, también nos dice que si es algo contra tu hermano, perdónalo para que seas perdonado. Porque si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. Él venció al mundo. Su obediencia al Padre venció. Jesús murió por nosotros, pero no quedó muerto, también resucitó. Él está vivo. Él no está crucificado en una cruz, fue crucificado en una cruz, pero no se quedó ahí, resucitó. Esa es nuestra victoria. Hay gente que lo tiene a Cristo crucificado, nosotros lo tenemos resucitado, vivo, aquí a través de todos nosotros, y transmitimos ese mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. 3 cosas dejó Dios: fe, esperanza y amor. Y el mayor de todos es el amor. Ahí donde tú estás, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, piensa en el Señor. De repente tengas una dolencia, una enfermedad en tu cuerpo o algo que no puedes superar, problemas en tu trabajo, en tu economía. De repente no tienes que comer. El Señor está aquí para ti. Cierra tus ojos, vamos a orar por ti. Piensa en el Señor, Él te está escuchando. Ora conmigo. Señor Jesús, yo sé que siempre me oyes, y este día vengo a ti, mi Señor, a pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado. Muchas veces te prometí cambiar y no lo hice. Perdóname, Señor. Vengo a ti humildemente. Te necesito. Ven a mi vida. Sálvame, Señor. Sálvame. Yo te recibo, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi familia, mi hogar. Cada uno de mis seres amados, Señor. Hoy quiero empezar una vida nueva. Dejar lo malo que he estado haciendo. Hoy empiezo, Señor, mirándote solo a ti. Tengo hambre y sed de ti. Dame, Espíritu Santo, Dios, sabiduría, entendimiento, conocimiento para leer y entender la Biblia, tu palabra. Porque este camino que tú has puesto para mí, Señor, no lo voy a dejar jamás. Jesucristo, Señor mío y Dios mío, tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Gracias por morir por mí. Gracias por sufrir mis dolores y por llevar mis enfermedades. Por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad y dolor. Enfermedad y dolor, quítate el cuerpo de mis hermanos ahora. Jesús murió y resucitó por nosotros. En su resurrección venció a la muerte, a la enfermedad y a la pobreza. Por lo tanto, sale enfermedad de su cuerpo.
Si me estás viendo, pon tu mano ahí donde tienes el dolor. Fuera enfermedad, fuera dolor. Hablo, Señor, de la cabeza a los pies, de todo el cerebro, del cerebelo, de los ojos. Ojos, aclárense, a ver una visión perfecta. Oídos sean sanos. Hecho fuera la ceguera, fuera la sordera en el nombre de Jesús. Hablo, Señor, de todo su cerebro. Una irrigación perfecta en el cerebro. En el nombre de Jesús, Señor, de toda la columna, de toda la médula espinal. Por las llagas de Jesucristo estamos nosotros sanados. Hablo, Señor, de los bronquios y de los pulmones, de toda la vía respiratoria, sanear el corazón en el nombre de Jesús, que hay un perfecto sistema circulatorio funcionando la sangre arterial y venosa, oxigenando todo el cuerpo. Que todas las arterias que estaban tapadas ahora sean libres, fluya la sangre. Hablo, Señor, de todo el hígado, riñones, páncreas, sean sanos en el nombre de Jesús. Sanidad del estómago y los intestinos, sanidad de todo el sistema óseo, hombro, brazo, antebrazo, mano, las piernas, los muslos, las caderas, todos los músculos, nervios, ligamentos sean sanos. Hecho fuera el coronavirus, fuera el cáncer, fuera la diabetes, fuera la enfermedad terminal, fuera todo mal. Quiebro y cancelo en el nombre de Jesús toda palabra hecha en contra tuya. Ninguna enfermedad, ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Y condeno toda lengua que levantó contra ti en juicio. Te bendigo y te sano en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, ahí estás escuchando. Decídete. Señor, yo perdono a todo el que me hizo daño. Díselo. Suéltalo para que agarres tu bendición y tu sanidad. Es para ti. Recíbela ahora. Porque Jesús, al morir, morías tú con Él. Y al resucitar, resucitas como un hombre nuevo, una mujer nueva. Te bendigo en el nombre de Jesús. Todo el amor de Dios sea sobre ustedes y pido protección para tu casa, protección para tu familia y que no falte el pan de cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días a todos en el Perú. Le habla Nivia Viera desde acá, bien lejos, desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, pero mandándole un saludo muy especial en este día, especialmente a UCI, por la programación que inició El Poder de la Fe, que ha traído fe, ha traído esperanza en estos días especialmente que se habla tanto de muerte, en estos días tan difíciles que estamos pasando. Una palabra de fe y esperanza la necesitamos. Y por este medio pues les doy las gracias a UCI que ha puesto este programa y bueno, espero que pongan muchos más. Que pasen un buen día y que Dios los bendiga a todos. Espero que este mensaje de fe haya llegado a tu corazón y a tu familia. Realmente, cada domingo a las 12 de la mañana estamos transmitiendo este mensaje y también sabemos que se repite, ¿verdad? En Facebook, en YouTube, en Señal Abierta, en Claro y otras plataformas más. Pero lo más importante, compártelo. Mucha gente lo necesita. Compártelo a tus amistades, a tus conocidos, porque dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, id por todo el mundo, a predicar el evangelio, porque va a haber señales para todos. No estamos perdidos. Jesucristo ya llegó a nuestros hogares. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Me presento, soy el pastor Héctor Hernández, soy médico cirujano y trabajamos en conjunto con el pastor Jorge Lao de ya algún tiempo. Todo lo que nos ha conversado ahora básicamente, obviamente sobre la fe y los milagros y cómo Dios es tan dinámico, es tan específico para ciertas cosas y hace cosas increíbles. Quería darles primero un poco de mi testimonio para que podamos ver cómo Dios obra. Hace 30 años aproximadamente, tengo 40 años de médico, hace unos 30 años, había un grupo misionero que tenía una niña enferma. La niña tenía 10 años de edad y tenía una faringoamigdalitis supurada. Estaba realmente con fiebre alta y coincidió que estaba visitando a mi tío, que era pastor de esa denominación, y me dijeron para verla. La vi y tenía esa enfermedad, ¿no? Entonces inmediatamente le receté un antibiótico y los misioneros me dijeron, no, vamos a orar por ella.
Entonces yo le dije, por favor, oren por ella y le damos el antibiótico. Yo justo tenía una inyección que les estaba donando para la enfermedad y me dijeron, no, vamos a orar para que se cure. Bueno, para hacer corta la historia, eso eran las 9 de la noche. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, que pasé por la casa para ver qué estaba pasando, la niña estaba totalmente sana. Médicamente, eso es algo totalmente imposible, porque con antibióticos para que desaparezca toda una faringomielitis supurada toma días. La fiebre toma 24 horas, 48. Y me quedé realmente impactado, con los ojos abiertos. Yo no había visto la oración, pero vi el milagro. Y salí de la casa y le dije, levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, ¿por qué me estás mostrando esto? A partir de ese día, Dios me habló y me dijo, quiero que seas mi discípulo. Y yo dije, ¿dónde? Con estos. Entonces entré en ese movimiento misionero. Y lo tercero que me dijo es, en esto conocerán a mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Esas palabras se me han ido revelando cada vez más. Es no a qué denominación perteneces, sino si tú amas a Dios y amas a los demás, eres un hijo del Padre y un hermano de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, ese fue el primer punto. Más o menos a las 2 semanas estaba postulando para el movimiento misionero y una araña me mordió la mano. Yo tengo una alergia severa, una alergia severa a las arañas. En una ocasión una araña me dejó el muslo 3 o 4 veces el tamaño de lo que era. Y el momento que me muerde, me di cuenta que me mordió la araña en ese momento y mi mano empezó a crecer y ya estaba triplicada de tamaño. Lo único que había visto hasta ese momento de sanidades era la niña. Y me habían dicho que habían invocado el versículo que mencionó el pastor Jorge, sobre estas señales seguirán a los que creen. Entre las partes que dice, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y se andarán. Con mi poco conocimiento espiritual, puse la mano encima y dije, Señor, tú has dicho que pongo la mano sobre los enfermos y se andarán. Y en ese momento automáticamente se desinflamó todo y se desapareció. Dios, a partir de ese momento dije, se acabó. Yo soy discípulo y entro a esta obra misionera y trabajé como médico misionero por muchos años ahí. Pero lo que quiero decirles es que ¿cuánto conocimiento tenía en ese momento? Muy poco, muy poco. Conocimiento médico sí, pero conocimiento espiritual es escaso. Como decía también nuestro pastor Jorge, que decía que cuando la primera vez que fue a predicar, predicó un versículo. Exactamente lo mismo. A los pocos días, ese mismo versículo, tuve una experiencia que me escalofriante. Vi una persona endemoniada y en ese momento Dios me dice, escucho su voz y me dice, echa fuera el demonio. Y yo dije, pamplinas, me voy de acá corriendo. Y me fui corriendo. No dije ni hablar. Y la voz me seguía diciendo, echa fuera el demonio. Más o menos a los 300 metros que paró mi carrera, ya me faltaba aire, tuve que parar. Me paré bajo un portal. Y la voz me seguía diciendo, echa fuera el demonio. Y le decía, pero Señor, yo no sé hacer esas cosas. Y escucho claro, di tú la palabra y mi siervo será sano. Entonces dije, espíritu, fuera de él, en el nombre de Jesús. Para hacer corto la historia, estaba en una clínica donde vi eso, regresé y era una persona que había estado en coma durante más de un mes, totalmente postrada. No caminaba, no comía, no hablaba, absolutamente postrada, como un demonio paralítico. Resulta que llego y la persona estaba en su cuarto, ya no estaba en cuidados intensivos, hablando, caminando, comiendo y no recordaba absolutamente nada. Esas fueron las 2 primeras señales que Dios me dio y que me motivó fuertemente. Nuevamente, ¿cuánto sabía? El asunto es, ¿hay que crecer en el conocimiento de la palabra? Sí, pero lo que tienes que hacer es, cada palabra que tienes, la usas. Porque, ¿de qué te sirve tener toda la Biblia en la cabeza si no usas la palabra? Según tu fe te sea hecho. La fe es ejercitar lo que Dios ha declarado en su palabra. Al poco tiempo entré al movimiento misionero y tuve 2 casitos nada más que voy a destacar, que era, me vino un jovencito de 18 años con una apendicitis, con peritonitis. Entonces me lo traen, era miembro misionero también, hijo de misioneros, me lo traen, habían orado por él y el chico estaba igualito, ¿no? Lo toco, estaba para operarlo definitivamente. Yo no sabía que habían orado por él. Como era reciencito, le dije, oye, hay que operarte, pero ¿puedo orar por ti?
Y me dijo, sí, claro. Entonces puse mi mano y el chico automáticamente se me fue el dolor. Pude tocarlo y estuvo perfecto. Perfecto. Y eso otra vez más, como cirujano. Porque no estamos hablando, perdone, no estoy despreciando a nadie, pero estoy hablando como un experto, como yo soy cirujano general. He operado miles de pacientes antes de eso. Era una peritonitis, sin lugar a dudas, ¿no? Y con todos los síntomas. Y se curó instantáneamente. ¿Okay? Entonces, lo que quería decirles es que Dios hace milagros. Y como médico, quería decirles que he comprobado que Dios actúa en formas imposibles para la ciencia. Imposibles para la ciencia. Como decía el pastor, ¿ha visto sordos que recuperan la vista? Lo he visto. He visto ciegos que llegaban sin ver y salen de una reunión de oración leyendo la Biblia y pudiendo leerla por su cuenta. Viendo gente con cataratas que no podían ver nada. Hemos visto, y ahora estoy hablando en plural, hemos visto enormidad de curaciones y milagros. No todos se sanan, ¿verdad que no todos se sanan? La mayor parte sí. Jesús tuvo el mismo problema. Cuando estuvo en Nazaret, él oraba y él se maravillaba por qué no se sanaban, porque no creían en él. El asunto es cuando la persona recibe la palabra y el que la está dando cree, hay una simbiosis que fluye el Espíritu Santo y se producen cosas increíbles. Ok, con esa introducción a lo que el Señor nos ha ido mostrando, vamos a conversar y vamos a compartir con el pastor algunos de estos milagros y cosas que nos han ido pasando a lo largo de nuestra experiencia pastoral. Por favor. Sí, tremendo, tremendo. Imagínate el mover en el cerebro de una persona. Yo estudié medicina también y nos preparan pues para dudarlo todo, para investigarlo todo. No acepta así nomás. Y nuestro cerebro, nuestro raciocinio siempre está buscando dudarlo. Y encontrar la fe ahí no es tan fácil. Pero en medio de todas esas circunstancias sabemos que hay un Dios grande. Que aunque no lo vemos, lo creemos. Y cuando Él viene a nuestra vida, ese panorama que nos abre es espectacular. Yo imagino que en un principio para ti debe haber sido un choque, querido Héctor, ¿no? De una mente totalmente científica para ser una mente espiritual. Porque tenemos dos seres, el hombre natural y el hombre espiritual, ¿no? ¿Cómo impactó tu vida ese conocer a un Dios vivo? ¿Y cómo abriste tus ojos a ver que Dios estaba vivo y se movía en ti y contigo a través tuyo? Fue algo increíble. Cuando vi ese primer milagro y me acerqué al movimiento misionero y dije, quiero ser parte de ustedes, me preguntaron, ¿has recibido el Espíritu Santo? Y yo les dije, ¿y eso cómo se come? No sabía lo que era el Espíritu Santo. Entonces me dijeron, es muy útil para que puedas hablar a otros de Jesús, para que otros te guíe para eso. Y yo siempre había tratado, porque yo leo la Biblia de lo que tengo los 7 años de edad y había estudiado mucho, conocía mucho la palabra, pero una cosa es conocerla teóricamente y otra cosa creerla, o sea, en otras palabras, tenerla en tu corazón y ejercitarla, ¿no? Y oraban por mí para recibir el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento tuve 2 días en que veía las cosas completamente diferentes. Las plantas, por ejemplo, tenían colores que latían. La atmósfera era diferente. Era una circunstancia maravillosa, increíble. Y eso me ha hecho recordar, en ese momento me hizo recordar a Pablo, porque como había leído la Biblia, podía recordar esos pasajes. Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, y en cierta forma yo también lo era, porque no me gustaban esa gente que hablaba de milagros, me pensaban que eran unos fanfarrones, que eran unos pura habladuría, hasta que lo vi. Entonces, Pablo, Dios tuvo que tirarlo del caballo y dejarlo sin vista por 3 días. Bueno, les digo, no estuve sin vista, pero lo que veía por 2 días no pude ir a trabajar, porque lo que veía no me permitía ir a trabajar. Fue un gozo enorme. Más bien dije, Señor, ¿por qué no duró más? No me importa si no trabajo y no gano, pero el gozo era gigantesco. Y ahí tomé la decisión. Mi carrera, mi vida, mi ser, mi familia es para Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahí comenzó mi vida misionera y de ahí mi vida pastoral también.
No, y qué bueno es tener conocimiento, entendimiento del mundo natural, científico, donde uno estudia, se prepara, conoce, pero también conocer el otro mundo que la mayor parte ignora, ¿no? Este mundo de fe, este mundo sobrenatural, el mundo donde se mueve Dios, y tener identidad sobre todo, porque la gente limita su vida a su identidad que tiene. Si tú crees que es un ser que va a morir un día y eso se acabó, cuando dicen, ¿qué cosa es el hombre para que te acuerdes de él? Y la pregunta cuando decimos un sentido, ¿qué es el hombre? Un animal racional. Piensa en un animal racional. Hay muchos animales tienen razón. Te hablas a los perros, a las ballenas, a los elefantes, encuentras que hay razón. El hombre es más que un animal racional, ¿no? Claro, cada uno se manifiesta de acuerdo al límite de su cerebro, pero nosotros somos seres espirituales. Yo soy un ser espiritual. Un día yo nací de nuevo, abrí mi corazón a Jesús y el milagro ocurrió en mi interior y nació un hombre nuevo, el hombre espiritual. Pero ese hombre espiritual tiene conciencia de que tiene un cuerpo natural, físico, que se sujeta a una ley natural. Pero a pesar que mi cuerpo físico se sujeta a una ley natural, tengo un cuerpo espiritual que está por encima de la ley natural. Y ese cuerpo espiritual tiene impacto sobre un cuerpo natural físico. Así como la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica, la ley de la gravedad dice todo lo que sube cae, es cierto, pero cuando tú te subes a un avión, dentro del avión no te caes porque hay una ley superior que la ley de la aerodinámica. Igual hay un mundo natural, una ley natural, no la negamos, pero hay una ley sobrenatural que está por encima de la ley del espíritu de vida, la ley que Dios enseñó al hombre a vivir, pero el que dice, el que tiene oídos por oír, oiga. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, quiero conocer ese mundo espiritual que tú has preparado para mí. Pero primero tengo que tener una relación con Dios como mi Padre. Oh Dios, tú eres mi Padre, enséñame a caminar. Uno empieza gateando, pero después se va a caminar, después va a correr. Pero la ventaja de este mundo espiritual, de ese hombre espiritual, es que tiene vida eterna. Entonces la Biblia dice, no morirás, sino vivirás. Porque el propósito no es que mueras, sino que vivas. Y vas a proclamar las grandezas del Señor. Entonces, esta ley espiritual traspasa la ley natural de la ciencia natural, porque es la ciencia sobrenatural de Dios. Dios es omnisciente. Por eso, querido doctor Héctor, su experiencia en este mundo sobrenatural cambió sus reglas de vida. Completamente. ¿Sí? Y vio las cosas totalmente distintas, ¿no? Ya uno emplaza su vida de acuerdo sabiendo quién es primero. Y ahora me proyecto al mundo que voy a andar. Pero encima tengo un conocimiento natural, intelectual, como médico, como científico, ¿no? Compártanos un poquito de eso. Ya. Lo que fui viendo poco a poco, cada vez más, es como yo esperaba que las cosas fueran de una forma, y hasta lo milagro que fueran de cierta forma, como en ciertas secuencias, ¿no? Pero me di cuenta que la palabra de Dios va mucho más allá. Un ejemplo, el ejemplo del centurión. El centurión, Jesús iba a ir a orar a su casa y él le dijo, no necesito que vengas a mi casa, tú eres un hombre de autoridad, di la palabra, mi siervo será sano. ¿Ok? Entonces Jesús no fue a orar por el enfermo no sabía que Jesús había orado. Y se curó en ese mismo instante. Y tú dirás, bueno, eso está escrito en los evangelios, pero eso puede ser una historia, un cuento. Les cuento uno real. No real que la Biblia, uno de la vida actual, porque real, la palabra de Dios es real. Conocí a un joven, que no puedo decir su nombre, y él había sido un anticristiano, hablaba mal sobre los cristianos, y en un momento dado se quebró en su vida unas circunstancias familiares y su hermana, que era misionera, de la misma orden que estaba y yo, había orado por él y había recibido a Jesús. Pero estaba ahí medio escondido, medio triste, todavía medio apagado. La cosa es que lo invité para que saliera con nosotros a llegar a la gente, para dar el amor de Dios y la palabra a otras personas, para testificar, como se dice. Y empezó a venir. Pero resulta que él era un fumador masivo, fumaba 2 a 3 cajetillas diarias. Y obviamente cuando estábamos hablando con las personas de Cristo, él no podía fumar. Entonces, esa hora, 2 horas, 3 horas dejaba de fumar y apenas terminábamos, inmediatamente sacaba su cigarrillo, se iba a una esquina y venía a fumar uno tras otro, ¿no? Y mencionó una palabra. Me gustaría que este vicio me dejara. No pidió oración,
me gustaría que este vicio me dejara. Entonces esa noche, en reunión de oración de la comunidad, él no estaba ahí, por supuesto, estaba en su casa, mencionamos este hecho y dijimos lo mismo. Así como el centurión dio la orden y le pidió a Dios la orden, nosotros ahora ordenamos: vicio del cigarro, te vas. Al día siguiente lo volvimos a ver a nuestro querido amigo, que ahora es misionero después de ese milagro, y no volvió a fumar un solo cigarro en su vida, sin síndrome de abstinencia, sin deseos. Se le fue todos los deseos en ese momento. Yo como médico dije, wow, pero ni siquiera él decidió dejarlo y no tuvo abstinencia. ¿Cómo es esto posible? Y ahí estaba el punto, es cuando en la palabra de Dios está escrito, es una ley. Así como la ley de la gravedad, hay una ley bioquímicas, hay unas leyes de hormonas, sí, pero Dios es el creador y Él puede saltarse esas leyes. Y así me fue cambiando, muchas cosas más, pero me fue cambiando en esa área. Claro, es que la ciencia viene de Dios, como bien sabemos, Dios lo creó todo. El conocimiento de Dios es el conocimiento de la sabiduría, pues el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios, es el respeto a quien no es nuestro Padre, pero también es nuestro Maestro y que nos enseña para poder andar en este mundo sobrenatural, este mundo distinto, este mundo que sí tiene la respuesta que el mundo no tiene. El mundo está entrampado con muchas dificultades, está entrampado con muchas carencias, tanto enfermedades, virosis, tanto problemas económicos, la superpoblación, la falta de agua, la contaminación. Hay respuesta. Hay respuesta y Dios tiene la respuesta. Lo que el hombre tiene que saber es aprender a traer la presencia de Dios a su vida y a este mundo natural. Yo recuerdo una vez estuve en Albuquerque, unos amigos muy queridos, les mando saludos y están viendo este programa, ¿no? La primera vez que fui a Estados Unidos, en Albuquerque, pues hicieron una reunión. En esa reunión había mucha gente y empecé a orar por ellos. Me trajeron un jovencito, para que tenía unos 13 o 14 años, y hice una oración con todos. Dije, bueno, vamos a recibir, haz una oración para que pidas a Jesús que venga a tu vida. Y no me explicaron qué es lo que él tenía, yo lo veía aparentemente normal. Le digo, repite conmigo, Jesús venga a mi corazón. Y él movía un poco la boca, ¿no? Pero yo le decía, habla más fuerte, tú eres joven. Repite, Jesús es mi Señor. Y empezó a hablar, Jesús es mi Señor. Y siguió y empezó a hablar. Y la gente decía, gloria a Dios, todos alaban al Señor. Digo, qué bonito, la gente está contenta porque ha recibido al Señor. Pero fue algo mucho más. Yo no sabía que ese niño era sordomudo. Y cuando digo, primero no podía escucharme por más que le hablara. Y la fe en su palabra, yo solo era testigo, miraba lo que la palabra de Dios puede hacer. Por eso dice, Dios envía su palabra y esta no regresa vacía a cumplir el propósito por el cual Dios le envía. La palabra de Dios es la que nos sana, la que nos libera. Realmente la verdadera ciencia es la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios lo conoce todo. Y toda la ciencia de la humanidad no se compara con la ciencia de Dios. Porque lo que tenemos es una pizquita. Ese concepto inmenso, eterno de Dios que está preparado para los que le aman. Busca primero el reino de su justicia, el resto viene por añadidura. Así que buscando ese reino, buscando entender, conocer, vamos a reinar, porque todo el reino significa en una actitud de obediencia y gobierno. ¿Recuerdas, Pastor Héctor, Doctor Héctor, recuerdas acerca del centurión? Un centurión romano estaba muy preocupado, tenía una persona que quería mucho que estaba enferma, ¿no? Entonces ese centurión van de Jesús para que Jesús lo sane. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y él dice, Señor, tengo un sirviente que amo mucho que está enfermo. Entonces Jesús dice, vamos a orar por él, voy a ir, lo voy a sanar. Señor, le dice, no te molestes en ir. Solo di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy soldado bajo órdenes. Y cuando yo obedezco, pues yo gobierno. A mí me obedecen mis soldados porque yo obedezco. Es el principio de la autoridad. Y el reino funciona también en principios de autoridad. Entonces, cuando obedecemos la palabra, cuando amamos la palabra y vivimos en la palabra, entonces cuando tú dices, esto se haga, la palabra dice esto, Dios va a respaldar esa palabra y va a suceder. Y los milagros y señales van a ser parte natural. Usamos lo natural, cierto,
Cuando vienen personas a que ore por ellos, son sanadas, pero digo, obedezcan lo que dice su médico, porque el médico es una autoridad que ha estudiado. Lo único que el médico muchas veces no conoce la autoridad que tenemos espiritualmente. Ahora, aplicando el conocimiento natural más el conocimiento espiritual, entonces usted ha tenido muchas experiencias de ese tipo, me imagino, ¿no? Entonces, al gobernar sobre cualquier circunstancia, porque dice que somos un pueblo de reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, mi oficio es reinar como profeta, declarando la palabra de Dios. Y cuando uno estudia esa autoridad de conocer algo, también tiene una autoridad natural, pero también cuando uno conoce más la palabra de Dios y el reino de Dios, puede desenvolver, desempacar un poder y autoridad sobrenatural, que es el bien que necesitamos, el reino de Dios. Él es Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Es un rey que vino sobre sus hijos que son reyes, príncipes, herederos y coherederos con Cristo, ¿no? Y es el Rey de reyes. Él es en posición de rey, profeta, porque el profeta no puede aumentar ni quitar, solo dice esto, dice el Señor. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos la palabra y creemos tal como está la palabra, sin cambiarla en este tiempo que hay mucha gente que le gusta manipular la palabra de Dios, Dios es celoso, mucho cuidado. Dice el Señor, eso dice el Señor. Lo que está escrito, eso es. Cuando tú le crees y obedeces a la palabra y la declaras con la boca, ¡wow! Se rompe toda atadura. La unción del Espíritu va a fluir, los milagros van a suceder. Señales, prodigios y milagros. Y vamos a poder ser como sacerdotes, ministrando a Dios obediencia, adoración, y ministrando al pueblo la palabra de Dios, los milagros que cada uno necesita. Por eso el milagro que Dios recibe en tu vida, cuando hemos orado por ti, tómalo, es para ti. No lo sueltes, créelo, para el que cree, todo es posible. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Amados hermanos, les dejo un fuerte abrazo y pido al doctor ahora que dé unas palabras para una oración para despedirnos. Ok, antes de orar, el milagro que contó el pastor sobre el niño sordomudo, Dios es milagroso, pero también esa lengua, eso es algo más sobrenatural porque la lengua tiene que entrenarse para hablar, y empezó a hablar en ese mismo momento. Como hemos visto también en la iglesia el año pasado, una señora sordomuda de 50 años que era sorda y muda, y también ese mismo día empezó a hablar y al final de la reunión, a la hora, ya estaba hablando fluidamente. Ese tipo de cosas es lo que Dios puede hacer. Entonces vamos a orar ahorita. Padre Santo, Jesús, Espíritu Santo, sabemos que tú eres verdad y tú has venido a este mundo para darnos tu amor, tu poder y tus bendiciones. Lo único que pediste es que nos abriéramos a ti para que te recibiéramos en nuestro corazón y que tú pudieras tomar control de nuestra vida y ser nosotros tus discípulos para llegar a todas las naciones. Oro que cada uno de los que están escuchando puedan abrir su mente y su corazón, no solamente para que entre Jesús, sino para ser usados por Él, para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, cualquier necesidad de oración, voy a darles mi número celular, 940-211-728. Si estás pasando un momento crítico, ya sea por esta pandemia o por cualquier enfermedad que tengas, soy el pastor Jorge Lau, 940-211-728. Nos despedimos, pedimos a Dios bendición sobre sus hogares, cobertura con la sangre de Jesús y vida abundante, vida abundante. No temas ni desmayes porque Él es tu Dios. Recibe vida abundante, la esperanza se manifiesta con la gloria de Dios por la fe y el amor de nuestro Padre. Bendito seas tú que me estás escuchando, familia, bendiciones para todos ustedes. Que se despide hasta el próximo domingo a las 12 de la mañana. Un abrazo. Bendiciones.